captura uno por cada variable, pero imagínense que tiene un formulario de varios campos. Ustedes no van a capturar varias variables y lo van a mostrar por la consola nada más. Estaría bueno que lo guardemos en objetos, ¿sí? Ya que es programación orientada a objetos. Bien, vamos a crear un objeto. Como creo un objeto, va a var el nombre del objeto que yo quiero crear, igual abro y cierro paréntesis, llaves, ¿sí? El primer campo va a hacer referencia al apellido, al nombre, al pass, a la carrera, al sexo y a la observación. En cada uno le vamos a asignar los valores que capturamos en la pantalla, ¿sí? Todas estas variables, fíjense las variables. El apellido, el nombre, en vez de mostrarlo por la consola, le vamos a guardar dentro de un objeto. Estamos asignando, ¿sí? Con cómo se separa cada uno de los campos. ¿Sí? Luego en TypeScript ya lo vamos a ver más bien, ¿sí? Pero en este caso creamos un objeto nada más y cargamos los datos. Luego en la siguiente, ¿qué hacemos? Bien, mostramos qué pasa, console.log y hago el apellido es y pongo alu, punto y el nombre del campo que quiero mostrar. En este caso el apellido, ¿qué tengo en apellido? Y se me iría mostrando el apellido del alumno. Si yo quiero hacer un alert, fíjense, alert sería el nombre del alumno es y yo le pongo, ¿no? Le puse una cadena, ¿no? El nombre del alumno para que quede más bonito es y alu punto y accedo al otro campo. ¿Sí? Pueden acceder a cualquier campo, eso es ya objetos, ¿sí? Programación orientada a objetos. ¿Sí? Con el punto pueden acceder a cualquiera de los atributos del objeto. Bien, vamos aquí a la parte, fíjense, también se pueden crear vectores. Bueno, vamos a crear un vector var, nums se va a llamar, igual, y vamos a darle valores entre corchete, le podemos dar 10, 2, 43, 3. ¿Sí? Le damos los valores, o sea, este vector se inicializa ya con valores. Si yo lo quiero mostrar por la consola, voy a hacer un console.log por cada uno del vector en la posición. ¿Cómo me indico qué es posición? Con los corchetes, ¿sí? Como ustedes lo sabían. La posición, acuérdense, siempre empieza en 0. Para el lenguaje de programación, en este caso, empiezan en 0. Bien, 0, 1 en la posición 2, posición 3, ¿sí? 1, 2 y 3. Bien, mostramos cada uno de los elementos que tiene el vector. Bien, pero el primero corresponde a posición 0, posición 1, posición 2, posición 3. También no es la única forma, también podrían darle valores así. En nums, como yo sé que es un vector, en la posición 0 yo le puedo asignar prácticamente un valor, ponerle 100. Así también se puede asignar, ¿sí? Eso es programación, ¿sí? Que no lo vamos a ver tanto porque este ya es un curso un poquito más avanzado, ¿sí? Bien, así se le asignamos los valores, 100 y 120. ¿Sí? En cada una de las posiciones también se podría hacer así. Bueno, en este caso dejamos este ejemplo. Bien, ahora, ¿qué tal? Bueno, es aburrido hacerlo para cada uno. ¿Qué tal si usamos un for? A ver si se puede usar el for, ¿sí? Es para recorrer estructuras repetitivas, ¿sí? Para que me mire hacer un bucle. Bien, voy a crear una variable, ¿sí? De tipo i, de que va a ser un número entero, le asigno 0. Prácticamente, ¿por qué? Porque el vector inicia en la posición 0. Entonces, i va a hacer referencia a la posición dentro del vector. Punto y coma, aquí va la inicialización de la variable. ¿Sí? O la variable de control. Luego la variable, preguntamos que esa variable de control que me controla el bucle sea menor a que a el vector. Como es un vector tiene elementos, entonces tiene una cierta cantidad. Entonces con el length vamos a preguntar la cantidad de elementos que tiene el vector. El i tiene que ser siempre menor a la cantidad de elementos que tiene el vector. Luego vamos a hacer el incremento para la siguiente iteración. El i se incrementa en un valor de 1, i más, y en lenguaje de programación console.log y que se muestre del vector en esa posición en i. ¿Sí? Que es mucho más fácil que estar mostrando uno por uno, ¿sí? Para que probemos el for, a ver si funciona, ¿sí? Bien, acá le vamos a agregar un cartelito, ¿sí? Porque aquí acuérdense que van a mostrar todos estos números y aquí también van a mostrar todos estos números, pero con iteración. Vamos a mostrar un console.log, ¿sí? Entre paréntesis vamos a mostrar un mensaje que diga: esto se generó con el for, ¿sí? O se mostró con el for. Se muestra, ahí está, punto y coma. Si vieron, es un lenguaje de programación nada más. Pueden manipularlo a su gusto. Control S, control S. Vamos a abrir nuevamente esto. Sí, vamos a ir. Bien, vamos a abrir la consola. Si aburrido abrir la consola, bueno, aquí vamos a console. ¿Dónde está la consola? Aquí. Listo. Sí, pero que acuérdense, como en la parte de web, está bueno que aprendan a manejar la consola, porque en Angular vamos a ver, ¿sí?, que está mal o que no funciona. Entonces con la consola nos podemos ir dando cuenta. Sí, lo mismo con Element para analizar cada uno de los componentes, copiarlo de estilo, ¿sí? Bien, ahora, eso es lo que se ejecutó primero. Vamos a lo siguiente, vamos a cargar entero Cristian, 1, 2, 3, 4, hombre, analiste, pongamos que soy licenciado en sistema, ¿sí? No, que
Angular, le pongamos. Bien. ¿Dónde se hacía eso? ¿El registrar? Sí, ¿no? El mostrar ya lo habían visto, el escribir también. El registrar. Fíjense, éxito, porque coincide Cristian con Cristian, ¿sí? Entonces aparece este alert. Aparece otro alert. ¿Por qué aparecerá otro alert? ¿Sí? Aparece otro alert. ¿Por qué? Porque aquí acuérdense, yo había mostrado al alumno. Fíjense, mostré el apellido, pero a la vez mostré un alert con el nombre del alumno. Fíjense que dice ese alert. El nombre del alumno es Cristian, o sea, este dato se está mostrando por este alert. Y aquí también en la parte de la consola el apellido es Ballestero, ¿sí? Porque acuérdense que lo habíamos guardado en un objeto. Alum, ¿sí? Y mostrar el apellido, pueden mostrar los campos que ustedes quieran o recorrer también. Si tuvieran una lista de objetos, recorrer la lista de objetos y mostrar todos los datos. Bien, ya tenemos aquí, le vamos a aceptar y sigue la siguiente ejecución. ¿Qué siguen? Son los números que se cargaron en un vector que está en la parte de adentro. Sí, acá no está, pero en la parte de adentro del JavaScript está. Son los datos del vector. Pero esto se mostró con el for y prácticamente hizo lo mismo, ¿sí? Entonces se dan cuenta cómo es un lenguaje de programación, ¿sí? Como ustedes ya lo sabían, en la parte de Java. Bien, con esto ya terminamos, ¿sí? No se olviden, acá tenemos, pueden crear varias funciones de varias formas, hay varias cosas también, ¿sí? Lo que sí yo les recomiendo es que ingresen a la página. A ver. Bien, antes de seguir, acuérdense, nunca se olviden esto, hacerle referencia al otro JavaScript. Hay otras maneras también, si buscan en internet hay varias maneras de hacer referencia a un JavaScript. Pueden crear un JavaScript prácticamente adentro, o sea, crear todas estas funciones aquí dentro del HTML, o sea, va a estar el JavaScript más el HTML, o haciendo referencia a un JavaScript externo. ¿Sí? Bien, ahora, fíjense aquí. Bien, lo que les recomendaba iba a decir es una página. Entren en esta página, sí, jsw3schul.com, ¿sí? Ahí van a encontrar, por ejemplo, hay un tutorial de JavaScript. Ahí tienen varias funciones. Tienen la introducción, tienen input, tiene de todo, ¿sí? Tiene varias, tienen los tipos de variables, como ese comentario, variables, operadores, aritméticos, asignaciones. Es prácticamente el lenguaje con programación completo, ¿sí? Es como Java, ¿sí? Solamente que hay que aprender cada uno, ¿sí? Acá tienen cómo crear array, cómo crear un vector, fíjense, les da las distintas formas, les da para que ustedes prueben también, ¿sí? Ahí le dicen, miren cómo se hace, ¿sí? Les da para que prueben y pueden copiar y pegar y más o menos, ve acá tienen para manejar date, la fecha, darle distintos formatos. ¿Qué más tienen? Loop, que es el for, ¿sí? ¿Sí? Pueden crear, fíjense, un for y fíjense, pueden crear con una etiqueta también, ¿sí? No solamente así un for así nomás, sino pueden crear esta estructura con un for simple. Vieron que ustedes lo van creando por cada uno en el HTML, pueden crearlo con un for simple llamando desde un JavaScript. Bien, hay varias cosas, ¿sí? También pueden hacer con un JSON, ¿sí? Con un archivo, texto, pueden ir probando, siguen los pasos nada más y hay muchos, ¿sí? De JavaScript. Si en este caso vimos algunos básicos, como que las funciones también, ahí está, mira, una función va function, el nombre de la función, los parámetros que necesita y prácticamente una función también puede devolver un valor, ¿sí? Por eso hay muchas en JavaScript, varios ejemplos. Pueden ir buscando de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Sí, esta página les recomiendo para que ustedes vean, ¿sí? Y más o menos se entendió la idea, ¿sí? Cómo funciona JavaScript, pueden hacer varias cosas, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es capturar los datos del formulario y guardarlo en una lista. ¿Sí? Vamos a guardar los datos que capturamos del formulario y lo vamos a guardar en una lista mediante una función en JavaScript. Bien, vamos a crear una función, en este caso le vamos a poner, vamos a crear aquí, ¿sí? En esta parte vamos a crear una función en JavaScript, función, le vamos a poner registrar, como estaba hablando de datos de un alumno, ¿sí? Para este ejemplo, alumno, ¿sí? Nos recibe parámetros, abrimos, cerramos la función. La primera idea que vamos a hacer lo mismo que hicimos acá arriba. Primero la idea es capturar los datos, ¿sí? Capturamos los datos desde nuestro HTML, ¿sí? Mediante document get element by id. Conseguimos cada id, o sea los valores, por eso tenemos value, y lo guardamos en variables, ¿sí? Vamos a copiar eso, vamos a pegar y bien. Y también vamos a crear de paso esta parte donde creamos un alumno, un objeto alumno, ¿sí? En apellido le asignamos el apellido de esta variable, ¿sí? Esta parte también la copiamos, ¿sí? Para cargarlo en un objeto. Bien, esta es la parte, tenemos un alumno, tenemos el apellido, el nombre, la carrera, todos estos datos son los datos, los valores que se le va a asignar a los atributos de este objeto alumno. ¿Sí? Si nosotros queremos ver si está registrado, ya sabemos cómo hacerlo, console.log y dentro vamos a mostrar la variable alumno.
¿Qué sería un objeto en este caso? Sí, vamos a probar si esto funciona para registrar y se está capturando los datos correctamente. Bien, acá yo tenía varios botones, ¿sí? Había un registrar, datos, ¿sí? Pero en este caso vamos a copiar